Podía sentir el cálido abrazo del sol de la mañana en mi rostro mientras se colaba por la ventana de nuestra cocina, dibujando rectángulos dorados sobre las caras de mármol que Daniel había insistido en que necesitábamos. La cafetera zumbaba suavemente en un rincón, llenando nuestra espaciosa cocina del rico aroma de granos colombianos recién molidos. Se suponía que era una mañana pacífica, como cualquier otra en nuestra casa en un barrio residencial de Madrid. Pero yo sabía mejor. La tensión había ido en aumento durante días. Envolví mis dedos alrededor de mi taza azul favorita, esa que mi compañera de piso universitaria, Sara, me había regalado hace años, antes de conocer a Daniel. Antes de que todo cambiara. Apenas había dado mi primer sorbo cuando escuché sus pasos, pesados y decididos, bajando por las escaleras. «Buenos días», dije suavemente, sin levantar la mirada de mi taza. Daniel no respondió de inmediato. Se sirvió café, con movimientos precisos y controlados, como todo en su vida. Ya vestía uno de sus trajes grises a medida, con el cabello oscuro perfectamente peinado, ni un mechón fuera de lugar. A veces me preguntaba si también dormía así, perfecto e intocable. «¿Has pensado en lo que hablamos ayer?», preguntó finalmente, con una voz engañosamente casual. Mi estómago se encogió. Claro que lo había pensado. Durante toda la noche no había dejado de pensar en ello. Sí, respondí con cautela. Y mi respuesta sigue siendo no. Su madre, Leonor, tenía la vista puesta en un nuevo Mercedes. Un coche que costaba más de lo que la mayoría de la gente en mi pueblo ganaba en un año. Y, de alguna manera, se esperaba que yo pagara la cuenta. «Entrega a tu madre la tarjeta», dijo Daniel, endureciendo su voz con ese tono autoritario tan familiar que había llegado a temer. «Ella lo merece». Lo miré entonces, tratando de encontrar un atisbo del hombre del que me había enamorado hace 8 años. El hombre que solía traerme flores silvestres y recitarme poesía bajo las estrellas en la playa de la Barceloneta. Pero ese hombre había desaparecido hace tiempo, sepultado bajo años de control sutil que se había ido apretando a mi alrededor como una soga. «No, Daniel. No lo haré», mantuve mi voz firme, aunque mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. «Tu madre me ha tratado como si fuera basura desde el primer día en que nos conocimos. Me llama la Miller de frente, como si no tuviera nombre. Ha criticado de todo, desde nuestra boda hasta cómo doblo tus camisas. ¿Y ahora espera que le compre un coche de lujo? No lo haré». Algo oscuro pasó fugazmente por su rostro. «Emilia, no seas difícil. Es solo dinero». «¿O no se trata solo del dinero?», me levanté, necesitando sentirme menos pequeña. «Se trata de respeto. Algo que ninguno de los dos me ha mostrado en años». No lo vi venir. En un instante estaba manteniéndome firme y, al siguiente, sentí el agudo golpe de su palma contra mi mejilla, la fuerza haciendo girar mi cabeza hacia un lado. La taza se deslizó de mis dedos, estrellándose en el suelo y rompiéndose, mientras el líquido oscuro salpicaba las impecables baldosas. Siguió un silencio atónito. En 8 años de matrimonio, entre comentarios hirientes y frías miradas, él nunca me había golpeado. Nunca. Se había cruzado una línea invisible, y ambos lo sabíamos. Daniel no se disculpó. En cambio, se ajustó la corbata, como si intentara recomponer su dignidad. «Cuando pido algo», dijo, con voz que cortaba el silencio como una hoja, «simplemente obedeces, o sales por esa puerta para siempre». Se alzaba sobre mí, con sus 2 metros de estatura irradiando expectativas y un sentido de derecho. Esperaba que cayera, que me disculpara, que cumpliera, como siempre había hecho antes. Pero algo dentro de mí se rompió junto con aquella taza. Quizás llevaba años quebrándose, pequeñas grietas que se extendían hasta este momento de ruptura final. Me toqué la mejilla ardiente con delicadeza, sintiendo el calor del impacto aún en mi piel. «Está bien», dije simplemente. Los labios de Daniel se curvaron en una sonrisa de satisfacción, interpretando mi respuesta como una rendición. Cogió su maletín del mostrador, consultó su reloj. «Esta noche llegaré tarde. Limpia este desorden», gesticuló de manera despreocupada hacia la cerámica rota y el café derramado. «Y llama a mi madre».
Dile que la tarjeta estará en su buzón mañana. La puerta principal se cerró de golpe tras él, y escuché como su BMW cobraba vida en nuestro camino de entrada. Permanecí inmóvil hasta que el sonido de su motor se desvaneció en la distancia, hasta estar segura de que se había ido. Solo entonces me permití moverme, pero no para limpiar el desastre como él ordenó. En cambio, caminé hacia nuestro dormitorio con pasos firmes, con la mente extrañamente despejada. Saqué la pequeña bolsa de emergencia que había escondido al fondo de mi armario meses atrás, después de aquella noche en la que había lanzado su plato contra la pared porque el filete estaba demasiado cocido. Esperaba no tener que usarla jamás, pero una parte de mí siempre supo que llegaría este día. La bolsa contenía mi pasaporte, mi acta de nacimiento, algo de efectivo y un teléfono prepago. Herramientas básicas de supervivencia para el momento en que tuviera que escapar. Hoy era ese día. No lloraría. No ahora. Más tarde habría tiempo para las lágrimas, pero este instante exigía claridad y determinación. Le había entregado a Daniel 8 años de mi vida, había ido cediendo poco a poco mi independencia, mis amistades, incluso mi sentido del yo, a sus demandas y expectativas. Me había convertido en una sombra en mi propia vida, desvaneciéndome un poco más cada día. Pero ya no más. El golpe en mi mejilla fue mi llamada de atención, la última alarma que no pude ignorar. Al mirar alrededor de nuestro dormitorio, el mobiliario elegante que él había seleccionado, los colores apagados que prefería, la foto de boda en la que su sonrisa no alcanzaba a iluminar sus ojos. Me di cuenta de que no había nada aquí que quisiera llevarme. Nada que representara quién era en realidad. Cogí mi teléfono, respiré hondo antes de marcar un número que había memorizado hace semanas, por si acaso. Era hora de desaparecer. Recorrí la casa con una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo a otra persona empacar su vida. Mis manos no temblaron al enviar el mensaje de texto a Mudanzas Seguras. Es hora. 3 simples palabras que lo cambiarían todo. El dinero de emergencia que había ido ahorrando a escondidas, 20 aquí, 50 allá, cada vez que podía retirar efectivo sin que Daniel se diera cuenta, sumaba poco más de $3,000. No mucho para empezar una nueva vida, pero suficiente para desaparecer. A los 30 minutos de mi mensaje, un pequeño camión de mudanzas llegó a nuestro camino de entrada. Tomás, el dueño de la empresa y amigo de mi antigua compañera universitaria, Sara, quien era la única amiga con la que había logrado mantener contacto a pesar de los sistemáticos intentos de aislamiento de Daniel. Conocía mi situación lo suficiente como para ser discreto y había aceptado este inusual arreglo semanas atrás, cuando lo contacté por primera vez. ¿Está segura de esto, señora?, preguntó en voz baja mientras lo recibía a él y a sus 2 empleados en la casa. Asentí, acariciando mi mejilla, donde el ardor se había desvanecido pero el recuerdo seguía fresco. Nunca he estado más segura de nada, respondí. Trabajamos con precisión militar. Había elaborado una lista de todo lo que realmente me pertenecía, muebles que había traído al matrimonio, objetos que había comprado con mi propio dinero antes de que Daniel tomara el control de nuestras finanzas. Pertenencias personales indiscutibles. Fui profesora de inglés antes de que Daniel me convenciera de renunciar. Sabía lo importante que era la documentación. Cada artículo de mi lista tenía comprobante de compra a mi nombre. Lleva el sofá de la sala, ordené a Tomás. Las estanterías azules del estudio. La mesa del comedor, pero no las sillas, esas eran de su madre. Mientras los mudanceros trabajaban, fui recogiendo meticulosamente en la casa pequeños objetos, mis libros, las pocas joyas que tenían más valor sentimental que económico, álbumes de fotos de antes del matrimonio. Evité cuidadosamente cualquier cosa que Daniel me hubiera regalado. No quería nada que pudiera atarme a él. Al llegar a nuestro dormitorio, dudé al ver la foto de nuestra boda en la cómoda. Por un momento, nos vi como éramos entonces, yo con mi sencillo vestido blanco, sonriendo con genuina esperanza, Daniel, atractivo y encantador. El hombre que alguna vez me recitó a Pablo Neruda bajo un cielo otoñal de Madrid. Cogí el marco y, deliberadamente, lo coloqué boca abajo en el bote de basura. Luego me dirigí al armario, sacando solo la ropa más práctica. Los vestidos de diseño que Daniel insistía en que usara para impresionar a sus colegas y a sus esposas se quedarían.
que se quedaran colgados allí, como recordatorios vacíos. En el baño, tomé mis artículos de tocador y me detuve al ver mi reflejo. La mujer que me devolvía la mirada se veía diferente, con ojos más claros, la postura más erguida a pesar del leve enrojecimiento aún visible en mi mejilla izquierda. Toqué suavemente la marca. Gracias, susurré a mi reflejo. Era extraño decirlo, pero en ese instante, estaba genuinamente agradecida por aquella bofetada. Sin ella, quizás habría continuado en esta vida a medias durante muchos años más. Mientras los mudanceros se llevaban lo último de mis pertenencias, hice un último repaso por la casa. En la cocina, recogí los fragmentos de mi rota taza, envolviéndolos cuidadosamente en papel de seda. Una cosa rota, pero digna de ser salvada. Luego llamé a una agente inmobiliaria a quien había investigado días atrás. «Señora Torres». «Soy Emilia Miller. Hablamos la semana pasada sobre la posibilidad de poner mi propiedad en venta», mantuve mi voz firme. «Me gustaría avanzar. Hoy, si es posible». «Hoy». Sonó sorprendida la señora Torres. «Bueno, puedo pasar con los papeles esta tarde, pero, perfecto. Y por favor, traiga un cartel de se vende. Lo quiero en el jardín de inmediato». Tras colgar, me dirigí a la oficina en casa, el reino de Daniel, y me senté en su impecable escritorio. Abrí su ordenador sin problemas. Nunca se había molestado en ocultarme la contraseña. ¿Qué amenaza podía yo representar? Ingresé a nuestra cuenta bancaria conjunta, esa que él, con generosidad, me permitía mantener con una modesta mesada mensual. No había mucho, él transfería fondos solo cuando era necesario, pero retiré todo, cerca de $2,000. No tocaría nuestros ahorros ni cuentas de inversión. No quería nada que pudiera ser usado en mi contra más adelante, nada que le diera motivo para perseguirme. Luego abrí un nuevo documento y comencé a escribir: «Daniel, me largo. Para cuando leas esto, ya habré desaparecido. Nuestra casa ya está en venta, como notarás por el cartel en el jardín delantero. Como copropietaria, tengo el derecho legal de iniciar esta venta. No intentes encontrarme. No contactes a mis amigos ni a mi familia. No quiero nada de ti, salvo mi libertad». Emilia imprimí la carta y la dejé sobre la encimera de la cocina, asegurada con sus llaves de casa. El camión de mudanzas ya se había marchado con mis pertenencias, rumbo a una unidad de almacenamiento que había alquilado bajo un nuevo correo electrónico y pago en efectivo. La señora Torres llegó puntualmente a las 3. Alzar las cejas le dio un aire de extrañeza ante la casa medio vacía, pero no hizo preguntas mientras firmábamos los papeles. «El mercado está fuerte ahora», dijo profesionalmente, martillando el cartel de se vende en nuestro perfectamente cuidado jardín. «Espero que tengamos ofertas durante la semana». Asentí, sin importarme realmente el resultado financiero. Daniel podía quedarse con las ganancias de la venta. Yo solo quería la satisfacción de saber que él volvería a casa y encontraría su castillo violado, su control destrozado. A las 5, me registré en un modesto hotel a unos 30 kilómetros de distancia, usando mi apellido de soltera, Miller. La habitación era sencilla, cama matrimonial, pequeño escritorio, comodidades básicas, pero se sentía más hogareña que la lujosa prisión que había dejado atrás. Me senté en el borde de la cama, esperando que las emociones me abrumaran: miedo, remordimiento, incertidumbre. Pero no vinieron. En cambio, una extraña ligereza llenó mi pecho, expandiéndose con cada respiración. Por primera vez en años, podía respirar con libertad. Nadie vigilaba mi horario, mi apariencia, ni mis palabras. Pedí servicio a la habitación, una hamburguesa con queso y patatas fritas, algo que a Daniel le habría disgustado, y comí mientras veía una televisión sin sentido. Mañana traería complicaciones, logística, realidades a enfrentar. Pero esta noche me permitía este pequeño momento de rebeldía e independencia. Al apagar la luz y recostarme en la oscuridad desconocida, me di cuenta de que no había llorado ni una sola vez. Ni cuando me golpeó. Ni cuando empacaba mi vida. Ni cuando me alejé de la casa que había sido mi hermosa jaula durante 8 años. Quizás mañana hubieran lágrimas. O tal vez ya había derramado suficientes lágrimas silenciosas durante esos años para llenar toda una vida.
De cualquier modo, ahora era libre. Y eso lo valía todo. Desperté con la luz del sol derramándose sobre una cama desconocida, momentáneamente desorientada hasta que los hechos de ayer volvieron a inundar mi conciencia. La habitación del hotel se veía distinta con la luz de la mañana, menos como una vía de escape y más como el primer espacio de mi nueva existencia. Mi teléfono, que había puesto en silencio antes de dormirme, mostraba una notificación que esperaba: 40 llamadas perdidas. Todas de Daniel. Me incorporé, envolví la simple manta del hotel alrededor de mis hombros y revisé las marcas de tiempo. La primera llamada había sido a las 7:38 de la tarde, más o menos la hora en que usualmente llegaba a casa. Las llamadas continuaron en intervalos cada vez más cortos, la última registrada apenas hace 20 minutos. Luego cambié a los mensajes de texto, preparándome para lo que encontraría: 7:40 de la tarde, Emilia, ¿dónde estás? 7:52 de la tarde, ¿qué diablos está pasando? Llámame ahora. 8:15 p. ¿Es esto una broma? ¿Por qué hay un cartel de "se vende" en nuestro jardín? 8:30 p. No puedes vender la casa sin mi permiso. Esto no tiene validez legal. 9:07 p. Se han ido tus ropas, ¿dónde demonios estás? 9:18 p. Te juro que si no contestas, te arrepentirás. 9:45 p. Esto es ridículo. Vuelve a casa ahora mismo. 10:23 p. Si estás con otro hombre, lo descubriré. Sabes que lo haré. 11:56 p. Emilia, por favor. Sea lo que sea, podemos hablar. 1:04 de la mañana, esto no es típico de ti. ¿Alguien te habrá incitado? ¿Fue Sara? ¿Te convenció para esto? 2:37 de la mañana, lamento lo de esta mañana, ¿es eso de lo que se trata? Estaba estresado. No volverá a pasar. 5:48 de la mañana, responde a tu maldito teléfono. 7:26 de la mañana, he llamado a la policía. Creen que estoy exagerando, pero igual he presentado una denuncia por persona desaparecida. Te encontrarán. Solté una risa amarga que sonaba extraña en la habitación vacía. Por supuesto, él trataría de usar a la policía como su comitiva personal de búsqueda. Pero yo no estaba desaparecida, me había ido. Había una gran diferencia. El último mensaje llegó apenas 15 minutos atrás. Sé que estás leyendo esto. Siempre revisas el teléfono a primera hora. Emilia, no tires 8 años por culpa de un mal momento. Un mal momento. Como si la bofetada existiera de forma aislada, desconectada de años de control sutil, de críticas disfrazadas de preocupación, de ir despojando poco a poco mi independencia hasta apenas reconocerme. Como si esta mañana fuera el problema, en lugar de ser simplemente el síntoma final de nuestro matrimonio enfermo. Debí haber tenido miedo. El Daniel que conocía era metódico, ingenioso y tenía conexiones en toda Madrid. Pero mientras leía sus mensajes cada vez más desesperados, sentí algo inesperado, una sensación de poder. Durante años, él había tenido todas las cartas. Ahora, la situación se había invertido. Yo era quien poseía la información que él necesitaba. Yo era quien, con mi silencio, lo atormentaba. Mi pulgar se detuvo sobre el botón de bloquear, pero decidí no hacerlo. Que siguiera llamando, que siguiera enviando mensajes al vacío. Que experimentara lo que era sentirse impotente por una vez. Pedí el desayuno a la habitación y comí despacio, saboreando cada bocado de panqueques empapados en jarabe mientras elaboraba una lista de tareas para mi nueva vida. Primera prioridad, un nuevo número de teléfono. Segunda, abrir una cuenta bancaria inaccesible para él. Tercera, encontrar un lugar donde vivir que no fuera un hotel. El teléfono, en realidad, el de Daniel, seguía vibrando con llamadas y mensajes. Noté que ahora trataba de contactarme a través de terceros. Notificaciones de amigos en común aparecían una tras otra. Oye, Daniel te busca. ¿Estás bien? Emilia, llámame cuanto antes. Daniel está enloqueciendo. ¿Estás segura? Daniel pasó por nuestra casa buscándote. No respondía a ninguno. La mayoría de esos amigos eran en realidad amigos de Daniel,
Personas que durante años observaron cómo me hacía callar, cómo me hacía encogernos, cómo me convertía en alguien menos yo, y no dijeron nada. No les debía explicaciones. Alrededor de las 3 de la tarde, sonó un número desconocido. Con cautela pero con curiosidad, contesté. ¿Emilia? Soy Sara. El sonido de la voz de mi antigua compañera, la única amiga que, a pesar de los sutiles intentos de desánimo de Daniel, se mantuvo en contacto, me hizo brotar las primeras lágrimas del día. Sara, logré decir, con la voz entrecortada. ¿Estás bien? Acabo de recibir la llamada más extraña de Daniel. Dijo que estabas desaparecida, pero Tomás me comentó lo de la mudanza ayer, así que sé que no es así. ¿Qué sucede? Respiré hondo y le conté todo, el comportamiento controlador que había ido escalando a lo largo de los años, la confrontación de esta mañana, la bofetada, mi plan de escape. Sara escuchó sin interrumpir y luego afirmó con firmeza, puedes quedarte con nosotros. Roger y yo tenemos el cuarto de huéspedes listo, y estamos lo suficientemente lejos de Madrid para que no piense en buscarnos. Sara y su esposo vivían en Portland, Maine, una ciudad a 2 horas al norte y un mundo aparte de mi vida con Daniel. La oferta era tentadora, pero dudé. No quiero poneros en peligro. Él es impredecible en estos momentos. Emilia Miller, dijo Sara, usando mi apellido de soltera a propósito, ha sido mi mejor amiga desde el primer año en la universidad. Estuviste a mi lado en mis peores rupturas, en el cáncer de mi madre y en el ataque de pánico el día de mi boda. De ninguna manera voy a permitir que pases por esto sola. Ahora súbete al coche y conduce hasta Portland. Avísame cuando estés cerca, y pasaré por ti. Lágrimas frescas rodaron por mis mejillas, pero eran diferentes, lágrimas de gratitud, de conexión, de recordar quién era antes de Daniel. Está bien, respondí simplemente. Mientras empacaba mi nuevo portátil y me preparaba para abandonar la cafetería, mi teléfono se iluminó con un nuevo mensaje. A diferencia de los demás, este me heló la sangre. Encontré tu antiguo carnet de identificación de profesora en el cajón. Estoy llamando a tu antigua escuela. Alguien allí debe saber dónde estás. Él estaba intensificando la búsqueda, expandiéndola. Lo hubiera esperado. Daniel nunca acepta la derrota con dignidad. Apagué el teléfono por completo, retirando la tarjeta SIM y la batería para mayor seguridad. Luego me acerqué a un bote de basura cercano y deposité todas sus partes, observando cómo desaparecían entre vasos de café desechados y envoltorios de comida. Cortar esa conexión se sintió sorprendentemente sencillo, como romper un cable que me había estado estrangulando durante años. Mientras conducía hacia el norte, rumbo a Portland, a ver a Sara y a encontrar refugio temporal, seguía revisando el espejo retrovisor, esperando ver el BMW negro de Daniel acercándose. Pero la autopista quedaba despejada. Encendí la radio, dejando que alguna canción pop desconocida llenara el coche. Algo sobre la libertad y los nuevos comienzos. El universo parecía tener sentido del humor. Por primera vez me permití preguntarme qué sucedería a continuación. ¿Renunciaría Daniel? ¿Impugnaría la venta de la casa? ¿Intentaría pintarme como inestable ante amigos y conocidos? Probablemente todo lo anterior. Lo conocía lo suficiente para prever sus tácticas. Pero saberlo era en sí mismo una especie de poder. Y a medida que los kilómetros se interponían entre nosotros, mientras Massachusetts daba paso a Nuevo Hampshire y luego a Maine, sentí algo inesperado florecer en mi pecho, no solo alivio, ni miedo, ni determinación, sino algo que se asemejaba sorprendentemente a la alegría. Estaba reclamando mi historia, kilómetro a kilómetro. El cuarto de huéspedes en el apartamento de Sara en Portland se convirtió en mi santuario durante las siguientes 2 semanas. Su hogar era modesto pero cálido, lleno de muebles desparejados, cojines coloridos y paredes forradas de estanterías. Tan distinto a las impecables y dignas de revista estancias que Daniel siempre había impuesto. «Quédate todo el tiempo que necesites», dijo Sara en mi primera mañana allí, colocando una taza humeante de café frente a mí. «Roger y yo solo estamos contentos de que estés a salvo». Roger, el esposo de Sara desde hace 3 años, fue igualmente acogedor, aunque noté la preocupación en sus ojos cada vez que pensaba que no lo notaba.
Trabajaba desde casa como desarrollador de software y de vez en cuando se aseguraba de que yo estuviera bien, ofreciéndome té o sugiriendo paseos por el cercano paseo marítimo cuando notaba que estaba inquieta. Pasé aquellos primeros días en un extraño estado de limbo, física y mentalmente libre, pero atrapada en patrones forjados durante 8 años de matrimonio. Me sorprendía pensando en que cocinar para la cena de Daniel, sintiéndome culpable por pasar demasiado tiempo en la ducha o marcando automáticamente su número cuando veía algo que pudiera interesarle. Sara lo notó. «Lleva tiempo», dijo suavemente una tarde, mientras nos sentábamos en el pequeño balcón con vista al puerto. «Has vivido según sus reglas durante tanto tiempo que tu mente necesita reaprender lo que es la libertad». Durante mi segunda semana en Portland, creé una nueva cuenta de correo y contacté a la señora Torres, la agente inmobiliaria. Usé el ordenador de la biblioteca pública en lugar de mi nuevo portátil, por seguridad. Su respuesta llegó al día siguiente: «Ya hay 3 ofertas por la casa. La más alta es $50,000 por encima del precio pedido. Tu marido está impugnando la venta, alegando que no tenías autoridad para poner la propiedad en el mercado. Le he informado que, como copropietaria, tienes todos los derechos legales». Quedó disgustado. Imaginé la cara de Daniel cuando la señora Torres se le impusiera. Pocas personas lo habían logrado. Reenvié su correo a la abogada que Sara me había ayudado a encontrar, una mujer perspicaz llamada Maggie Brennan, especializada en casos de divorcio con parejas controladoras. Su respuesta fue rápida y reconfortante: «Que él impugne. La propiedad es de ambos, y tú cuentas con la documentación de tu contribución al pago inicial. Concéntrate en construir tu nueva vida. Nos encargaremos del señor Miller». Resultaba extraño oír a Daniel referido como señor Miller en lugar del imponente y amenazante hombre que había dominado mi existencia durante casi una década. En los correos de Maggie, él se reducía a un mero oponente legal, nada más. Con Maggie manejando los aspectos legales, volqué mi atención a la reconstrucción. Solicité puestos de profesor en varias escuelas de la zona de Portland, usando la dirección de Sara en mis solicitudes. Abrí una nueva cuenta bancaria. Encontré a una terapeuta especializada en la recuperación de relaciones controladoras. El despacho de la doctora Chen era un espacio sereno, con suaves paredes azules y plantas en cada rincón. Durante nuestra primera sesión, me pidió que describiera mi matrimonio. Hice una pausa, buscando las palabras adecuadas. Era como estar en una hermosa caja de cristal. Todo parecía perfecto desde afuera, pero yo no podía respirar. Asintió, con una expresión compasiva pero sin lástima. «¿Cuándo notaste por primera vez esa caja?». La pregunta me tomó desprevenida. ¿Cuándo la noté? Recordé los primeros días con Daniel, intentando precisar el instante en que la admiración se transformó en control. «Y quizás, durante nuestra luna de miel en Italia», dije lentamente, dejando aflorar los recuerdos. Estábamos en un pequeño restaurante en Florencia. Pedí una copa de vino y Daniel la canceló, diciéndole al camarero que yo prefería agua. Cuando objeté, sonrió y dijo: «Sé lo que te gusta mejor que tú misma, Emmy». Todos en las mesas cercanas lo encontraron encantador, un esposo tan atento. Pero algo en sus ojos cuando lo dijo, no tenía que ver con el vino. La doctora Chen tomó nota. «¿Y después de eso?». «Pequeñas cosas. Me recomendaba que debería usar para las cenas. Luego empezó a comprarme ropa. Sugería que dejara de dar clases porque me estaba agotando, aunque yo amaba mi trabajo. Pensaba que mis amigas no encajaban en nuestro círculo y, poco a poco, las visitas se convirtieron en llamadas, y luego en esporádicos mensajes de texto. Las revelaciones siguieron llegando mientras hablaba, eslabones de una cadena que jamás había visto en su totalidad. «Te aisló», dijo la doctora Chen simplemente. Y sí, la palabra se sintió pesada en mi boca. Y yo se lo permití. «Sobreviviste», corrigió con suavidad. A veces, sobrevivir implica adaptarse. Salí de aquella primera sesión sintiéndome exhausta pero, de algún modo, más ligera, como si nombrar esos patrones empezara a aflojar su agarre sobre mí. 3 semanas después de mi escape, Sara volvió del trabajo con una extraña expresión en el rostro. «¿Qué sucede?», pregunté, dejando el libro que estaba leyendo.
Hoy Daniel vino a mi clase, dijo, dejando caer su bolso sobre el mostrador. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Qué quería? Saber dónde estabas, obviamente, dijo, sirviéndose una copa de vino con movimientos deliberadamente casuales. No te preocupes, no le dije nada. Pero, Emilia, no se veía bien. Sin afeitar, la ropa arrugada. No era el Daniel pulcro que conocemos. ¿Te amenazó? Pregunté, con la voz tensa. No. Al contrario. Estaba suplicando. Dijo que había llamado a todos nuestros conocidos, revisado hoteles, incluso contrató a un investigador privado. Afirmó que había cambiado, que te extrañaba desesperadamente. Sentí una oleada compleja de emociones, satisfacción por su sufrimiento, culpa por sentirla, y, debajo de todo, un destello peligroso de nostalgia por el hombre que alguna vez amé. ¿Y crees que ha cambiado? Pregunté, odiando la parte de mí que necesitaba preguntarlo. Sara bajó la copa y me miró fijamente. Emilia, hombres como Daniel no cambian en 3 semanas. Solo se vuelven mejores para ocultar quiénes son realmente hasta tenerte de nuevo donde quieren. Esa noche soñé con Daniel. No con el Daniel que me abofeteó en la cocina, sino con el de aquellos primeros tiempos, el que me miraba como si fuera la persona más fascinante que había conocido. En el sueño, caminábamos por la playa de la Barceloneta al atardecer, y él me hablaba de sus planes de fundar su propia firma de inversiones. Construiremos algo juntos, decía el Daniel del sueño, con los ojos llenos de ambición y promesas. Desperté con lágrimas en las mejillas y una sensación de vacío en el pecho. La doctora Chen me había advertido sobre esto, el dolor por lo que pudo haber sido, por la relación que creí que iniciaba cuando dije sí. Esa tarde recibí un correo de Maggie Brennan con un adjunto escaneado, los papeles del divorcio listos para mi firma. Podemos presentarlos en cuanto estés lista, escribió. La venta de la propiedad avanza a pesar de las objeciones del señor Miller. Cabe destacar que ha intentado congelar nuestras cuentas conjuntas, pero como no las has usado, es irrelevante. Observé el adjunto durante mucho tiempo antes de descargarlo. El lenguaje legal era frío y preciso, fechas de matrimonio, causales de disolución, división de bienes. 8 años de mi vida reducidos a párrafos y subapartados. Imprimí los documentos en una copiadora local y firmé mi nombre en los espacios indicados, con una caligrafía firme. Al escanearlos y enviárselos a Maggie, sentí una extraña sensación ceremonial, como si participara en un ritual de liberación. Esa noche recibí una buena noticia, una oferta para un puesto de profesora en un pequeño colegio privado de Portland. El salario era inferior al que ganaba en Madrid, pero el centro se mostraba cálido y genuinamente entusiasmado por mi experiencia enseñando literatura inglesa. Necesitaremos que empieces en 2 semanas, si es posible, me dijo por teléfono la directora, una mujer de voz amable llamada Elena Abernathy. La profesora actual se muda a Arizona por el trabajo de su esposo. ¿Es suficiente tiempo? Perfecto, respondí, sonriendo por primera vez en semanas. Allí estaré. Esa noche, Sara, Roger y yo celebramos con comida china para llevar y una botella de champán. Al alzar las copas, Sara arqueó una ceja. Por Emilia Miller, brindó, enfatizando mi apellido de soltera, que por fin está volviendo a ser ella misma. Más tarde, tras que Sara y Roger se retiraran a dormir, me senté sola en su balcón, observando las luces reflejadas en el puerto. El aire de Maine era más fresco que el de Madrid, llevando consigo el aroma salino y las posibilidades. Por primera vez, me permití contemplar el futuro en su totalidad, no solo la logística inmediata de la supervivencia, sino la forma de la vida que quería construir. ¿Qué deseaba, ahora que nadie más tomaba mis decisiones? ¿Qué me hacía feliz? ¿Qué sueños había dejado a un lado para acomodar la visión de Daniel? Las respuestas no llegaron de inmediato, y me di cuenta de que estaba bien así. Ahora tenía tiempo. Tiempo para descubrir, para recordar, para volver a ser. La mujer que había empacado silenciosamente sus maletas y abandonado 8 años de matrimonio era más fuerte de lo que jamás me había imaginado. Y tenía curiosidad por saber de qué más era capaz. Encontré un pequeño apartamento a solo 3 cuadras de mi nuevo centro educativo,
un piso de un dormitorio en el segundo piso de una casa victoriana reformada. El alquiler era razonable, la casera no exigía una verificación de crédito cuando ofrecí pagar 3 meses por adelantado, y la ventana bay en la sala ofrecía una vista parcial al puerto. Tras firmar el contrato, pasé todo un día sentada junto a esa ventana, observando los barcos entrar y salir, deleitándome con el simple placer de tomar una decisión sin tener que considerar las preferencias de nadie más. Sara me ayudó a mudarme, llevando cargas de lo esencial desde su casa y acompañándome a tiendas de segunda mano para conseguir muebles. Encontramos un cómodo sofá azul, una robusta mesa de roble para el comedor y estanterías dispares que coloqué a lo largo de una pared. «Diezmo y tú», comentó, mientras retrocedíamos para contemplar nuestro trabajo. La tú de antes de Daniel. Sabía a lo que se refería. En la universidad, mi habitación en el dormitorio era un caótico y acogedor revoltijo de libros, mantas coloridas y obras de arte recolectadas en ventas del campus. Daniel había reemplazado sistemáticamente mi estilo ecléctico por su preferencia por la elegancia minimalista hasta que nada de mí quedara en nuestros espacios compartidos. Ahora, cada objeto que elegía, desde la tetera con estampado floral hasta el edredón artesanal para mi cama, se sentía como recuperar un pedazo de mi identidad. El primer día en el colegio Westbrook llegó con nervios inesperados. Frente a mi armario, me vi de repente insegura sobre qué ponerme. Durante años, Daniel había seleccionado mi vestimenta profesional, piezas de diseñador de buen gusto pero intimidantes, que proyectaban la imagen que él deseaba para su esposa. Ahora, tenía ropa sencilla, comprada con mi propio dinero, elegida solo por mi comodidad. Opté por un vestido azul marino con cardigan, me maquillé de forma mínima y me calcé unos zapatos planos cómodos. Al verme en el espejo del baño, apenas me reconocí, no porque hubiera cambiado, sino porque volvía a verme a mí misma. El colegio era una mansión reformada rodeada de almendros que comenzaban a insinuar los colores otoñales. Mi aula daba al este, colmada de luz matutina, con estanterías adornando las paredes. 27 alumnos entraron en la primera clase, curiosos por su nueva profesora forastera, como se denominaban a los que no eran locales en Maine. «Soy la señora Miller», les dije, escribiendo mi nombre en la pizarra. «Seguiremos con el Gran Gatsby esta semana, pero me gustaría conocer sus opiniones sobre lo que han leído hasta ahora». En la enseñanza, todo volvió como si fuera memoria muscular, el ritmo de las discusiones, la satisfacción de ver cómo se iluminaba el rostro de un alumno al comprender. Al mediodía, la ansiedad se había disipado, reemplazada por la certeza de que había tomado la decisión correcta al regresar a la educación. La vida se asentó en un nuevo patrón. Los días laborables se llenaron de planes de clase, discusiones en el aula y reuniones de profesores. Las tardes y fines de semana quedaron para mí, para llenar a mi antojo, leyendo libros que a Daniel le hubieran parecido corrientes, probando nuevas recetas en mi pequeña cocina, dando largas caminatas por el malecón de Portland, y reuniéndome ocasionalmente con Sara y Roger para cenar. La doctora Chen observó mi progreso en nuestras sesiones semanales. «Estás estableciendo límites saludables», comentó una tarde, aproximadamente 2 meses después de mi escape. Asentí, comprendiendo lo que quiso decir. Había empezado a decir no cuando no quería hacer algo y sí cuando lo deseaba, sin calcular automáticamente cómo mis decisiones afectarían el estado de ánimo de alguien más. Simple, pero revolucionario. El proceso del divorcio continuó, con Maggie manejando la mayoría de las comunicaciones. Daniel inicialmente impugnó todo, para luego pasar bruscamente a ofrecer generosos arreglos económicos y simplemente volvía a casa para hablar. «Está probando distintas tácticas», explicó Maggie durante una llamada. Cuando la intimidación falló, recurrió al regateo. Es un comportamiento típico de alguien que está perdiendo el control. ¿Y si el regateo falla?, pregunté. «Es cuando debemos tener mayor precaución», dijo con cuidado. Algunos finalmente aceptan la realidad y siguen adelante. Otros, escalan. La advertencia quedó en mi mente, pero a medida que pasaban las semanas sin noticias de Daniel, fui relajando mi vigilancia. Tal vez finalmente había aceptado mi decisión. La casa se vendió, las ganancias se dividieron según nuestro acuerdo prenupcial. Mi abogada me informó que Daniel se había mudado a un piso en el centro de Madrid. La vida seguía su curso. Hasta que,
un martes cualquiera de noviembre, casi 4 meses después de haberme ido. Había adoptado la rutina de detenerme en una pequeña librería llamada Páginas Andrajadas cada martes después del colegio, comprándome un libro nuevo cada semana. La tienda era un paraíso para los lectores, pasillos estrechos formados por estanterías repletas, el aroma a papel y pegamento de encuadernación en el aire. Y un gato soñoliento llamado Dickens que vigilaba desde lo alto de la sección de clásicos. Estaba cogiendo una novela de la sección de literatura cuando un familiar aroma a colonia me alcanzó un segundo antes de que una mano se cerrara alrededor de mi muñeca. Mi cuerpo reconoció el peligro antes de que mi mente lo procesara, el corazón acelerado, la respiración entrecortada, los músculos tensándose. Me giré, sabiendo de inmediato a quién iba a ver. Daniel estaba a escasos centímetros, con los dedos apretados sobre mi muñeca. Se veía a la vez familiar y extraño, sus rasgos atractivos, pero su aspecto pulcro habitual mostraba señales de desgaste. Le hacía falta un corte de pelo, su costoso abrigo estaba arrugado, y había algo vacío en sus ojos que nunca antes había visto. ¿Creíste que podías desaparecer sin consecuencias? Y dijo en tono bajo y controlado, con una nota de peligro latente. Mi primer instinto fue el pánico, seguido de una oleada de ira tan intensa que me sorprendió. ¿Cómo se atrevía a venir aquí? ¿Cómo se atrevía a tocarme? Suéltame la muñeca, pedí, con voz más firme de lo que me sentía. Y no, hasta que me hables, apretó aún más su agarre. ¿Tienes idea de por lo que me has hecho pasar? ¿La humillación? ¿Todos preguntando dónde estaba mi esposa? ¿Por qué se vendió nuestra casa? Suéltame, insistí, enfatizando cada palabra y mirándolo fijamente. Algo pasó por su rostro, sorpresa, quizá, al no encontrar a la mujer sumisa que recordaba. Su agarre se aflojó ligeramente, pero no me soltó. 4 meses, Emilia. 4 meses buscándote, preocupándome, sin saber si estabas viva o muerta. Su voz se suavizó, adoptando ese tono persuasivo que alguna vez me hizo dudar de mis percepciones. Pase lo que pase entre nosotros, no tenías que huir. Podríamos haberlo solucionado. Todavía podemos. Hubiera sido suficiente para debilitar mi resolución en otro tiempo. Hubiera puesto en duda mi decisión, preguntándome si había exagerado por un mal momento. Pero eso fue antes de la terapia, antes de reconstruir mi vida, antes de redescubrir mi fortaleza. Y ya no existe un nosotros, Daniel, dije, con voz baja pero firme. Pedí el divorcio. Tú firmaste los papeles. Se acabó. Su expresión se endureció. ¿O crees que es tan simple? 8 años de matrimonio, y simplemente te marchas por culpa de un error. ¿Un error? Solté una risa amarga. No fue un error. Fueron años de control, de aislamiento, de hacerme sentir que no valía nada sin ti. La bofetada fue solo la gota que colmó el vaso. El rostro de Daniel se sonrojó de ira. Te lo di todo. Un hogar hermoso, seguridad económica, una posición en la sociedad. ¿Y cómo me lo pagas? Huyendo como ladrona en la noche, vendiendo nuestra casa a mis espaldas, humillándome frente a todos nuestros conocidos. Su voz se alzó lo suficiente como para atraer miradas. Por el rabillo del ojo, vi al dueño de la librería observándonos con preocupación desde detrás del mostrador. Estás armando un escándalo, dije en voz baja. Suelta mi muñeca ahora, o llamaré a alguien, y tendrás que explicar a la policía por qué estás acosando a tu exesposa. Por un terrible instante, creí que iba a intensificarse, sus dedos se apretaron una vez más alrededor de mi muñeca, y algo peligroso brilló en sus ojos. Luego, lentamente, me soltó. Retrocedí de inmediato, poniendo distancia entre nosotros. Es verdad, me fui, dije con calma, frotándome la muñeca donde sus dedos habían dejado marcas rojas. ¿Y vas a dejarme ir? Él me miró, buscando en mi rostro a la mujer con la que se casó, la mujer que eventualmente se rendiría a su voluntad, susceptible a ser manipulada con la combinación correcta de encanto e intimidación. Pero esa mujer había desaparecido. No sobrevivirás sin mí, dijo finalmente, con voz fría. Volverás, tarde o temprano. Siempre lo hacen. Él siempre no se me escapó, siempre, no tú.
¿Cuántas mujeres antes que yo había controlado? ¿Cuántas se habían escapado solo para regresar? Ese pensamiento fortaleció mi resolución. Adiós, Daniel, dije, girándome deliberadamente, dando un último adiós. Lo sentí parado allí, observándome, con el peso de su mirada sobre mis hombros. Luego se escucharon pasos, desvaneciéndose mientras se alejaba. El timbre de la puerta de la librería sonó al abrirse y cerrarse. Solo entonces me permití recostarme contra la estantería, con las piernas temblorosas y la respiración entrecortada. El dueño de la librería se acercó con cautela. ¿Estás bien, querida? ¿Quieres que llame a alguien? Negué con la cabeza, intentando recomponerme. Estoy bien. Gracias. ¿Qué era eso? Mi exesposo, dije, con palabras aún extrañas en mi boca. No volverá. No estaba del todo segura de si eso era verdad, pero necesitaba creerlo. Pagué por mi libro, irónicamente, una novela de misterio sobre una mujer que reconstruye su vida tras la tragedia, y salí a tomar el fresco aire de noviembre, escudriñando la calle antes de dirigirme a mi coche. Esa noche llamé tanto a Sara como a Maggie para informarles del encuentro. Sara me invitó inmediatamente a quedarme con ellos, mientras Maggie sugirió solicitar una orden de restricción. ¿Crees que la necesito? Le pregunté. Es preventivo, explicó. Crea consecuencias legales si se te acerca de nuevo. Consideré su consejo, sopesando mis opciones. Por un lado, una orden de restricción podía interpretarse como una escalada, lo que potencialmente provocaría aún más a Daniel. Por otro, establecía un límite legal, documentando su comportamiento en registros oficiales. Hagámoslo, decidí. Al colgar, me di cuenta de algo sorprendente, a pesar del impacto de ver a Daniel, pese al miedo momentáneo cuando me agarró, me sentía extrañamente empoderada por el encuentro. Lo había enfrentado en mis propios términos y había mantenido mi posición. No me había derrumbado ni sucumbido a sus manipulaciones. En el pasillo de la librería, algo fundamental había cambiado entre nosotros. Por primera vez, vi a Daniel no como la figura poderosa e intimidante que había dominado mi vida, sino simplemente como un hombre, enojado, controlador, pero en última instancia solo un hombre, sin más poder sobre mí del que yo le permitiera. Esa noche dormí profundamente, sin sueños y en paz. La primavera llegó a Portland con una persistencia suave, muy parecida a mi proceso de sanación. La orden de restricción contra Daniel se concedió sin oposición, él ni siquiera se presentó en la audiencia. Maggie sospechaba que había vuelto a Madrid, incapaz de enfrentar la vergüenza pública de los procedimientos legales en una ciudad pequeña donde no tenía influencia social. La venta de tu casa se ha finalizado, me informó Maggie durante un café una mañana de abril. Tu parte de las ganancias ha sido transferida a tu nueva cuenta. Felicidades, Emilia, ahora estás divorciada e independiente financieramente. Me quedé mirando el saldo en mi teléfono, apenas capaz de comprender la cifra. No era una fortuna, pero sí suficiente para brindarme seguridad y eliminar la ansiedad económica que me había perseguido desde mi escape. Gracias, dije, levantando la mirada. Por todo. Maggie sonrió, suavizando su habitual porte profesional. La mayoría de mis clientas aún están en medio de sus batallas cuando terminamos de trabajar juntas. Es grato ver a alguien salir del otro lado. Mientras el invierno daba paso a la primavera, mi pequeño apartamento se transformaba junto con la estación. Pinté la sala de un cálido amarillo, a pesar de las objeciones iniciales de la casera, convenciéndola con promesas de volver a pintarla de beige si me mudaba. Construí estanterías de piso a techo a lo largo de una pared, llenándolas de libros encontrados en tiendas de segunda mano y ventas de biblioteca, clásicos que estudié en la universidad. Ficción contemporánea que Daniel habría descartado como novelas de aeropuerto, colecciones de poesía y memorias de mujeres que reconstruyeron sus vidas tras el trauma. Mi puesto en el Colegio Westbrook pasó de ser un reemplazo temporal a ser parte del profesorado fijo. Mis alumnos respondían con entusiasmo a mi enfoque poco convencional de la literatura, analizando textos a través del lente de las dinámicas de poder y la agencia personal, alentándolos a cuestionar las motivaciones incluso de los personajes más célebres. Señora Miller, ¿nos dice que no debemos admirar a Gatsby?
Preguntó con ojos brillantes un estudiante de penúltimo curso. Lo que digo es que debemos reflexionar por qué él cree que puede comprar el afecto de Daisy, y si su obsesión por ella es amor o posesión, respondí. A veces, la línea entre la devoción y el control es más fina de lo que nos gustaría admitir. Varios alumnos asintieron, reconociendo quizá patrones similares en las relaciones a su alrededor. Enseñar se había convertido en algo más que un trabajo, era una misión para ayudar a estas jóvenes mentes a reconocer señales de alerta que yo había ignorado en mi propia vida. Mi amistad con Sara seguía siendo un pilar fundamental en mi nueva existencia, pero poco a poco fui ampliando mi círculo social. Me uní a un club de lectura en Páginas Andrajadas, donde la dueña, Marion, se había vuelto amiga tras el enfrentamiento con Daniel. Tomé una clase de cerámica los fines de semana, donde creé tazas y cuencos torcidos que, sin embargo, me producían una inmensa satisfacción. Salí en algunas citas, encuentros informales para tomar un café que a veces se extendían a cenar, a veces no, sin sentir la presión de encontrar una relación de reemplazo. «Te ves más ligera», observó la doctora Chen en una de nuestras ya mensuales sesiones. «Más presente en tu propia vida». Consideré sus palabras. Ya no estoy calculando mis respuestas constantemente. Con Daniel, cada interacción era como un juego de ajedrez, intentando anticipar sus reacciones, gestionar sus estados de ánimo, evitar su desaprobación. Ahora simplemente, soy. Asintió, tomando nota. Esa hipervigilancia es común en relaciones controladoras. Tu sistema nervioso estaba en alerta constante. Todavía tengo momentos, admití. La semana pasada compré un vestido rojo sin pensarlo. Luego recordé cómo a Daniel le desagradaba que lo usara, decía que era llamativo. Por un instante sentí esa vieja ansiedad, como si hubiera cometido un error. Pero lo llevé puesto de todos modos, en una cena con amigas del colegio, y recibí tantos cumplidos. Se sintió como una pequeña victoria. Esas victorias se acumulan, dijo la doctora Chen. Cada una ayuda a reescribir las vías neuronales moldeadas por el trauma. Cuando se acercó el verano, tomé una decisión que había estado contemplando durante meses: dejar Portland. No porque no me sintiera feliz allí, sino porque había cumplido su función como refugio, como espacio de transición. Ahora estaba lista para algo que fuera completamente mío, no elegido por su seguridad o proximidad a un sistema de apoyo. Solicité una reunión con Elena Abernathy, la directora que se había convertido en una especie de mentora. He aceptado un puesto en la Academia Oceanside, en Camden, le dije, refiriéndome a un pequeño pueblo costero a 2 horas al norte de Portland. Necesitan una jefa de departamento de inglés y están entusiasmados con mis ideas para el desarrollo del currículo. Elena lució decepcionada pero no sorprendida. Te vamos a extrañar muchísimo, Emilia. Pero entiendo la necesidad de un nuevo comienzo. Camden es precioso, junto al mar, con ambiente de pueblo pero con suficientes actividades culturales para mantenerte ocupada. La decisión de mudarme de nuevo podría haber parecido impulsiva para algunos, pero para mí era una elección deliberada, no una huida desesperada. Esta vez empaqué con calma durante varias semanas, me despedí adecuadamente y conduje hacia Camden en una radiante mañana de julio, con las ventanas bajadas y la música a todo volumen. Mi nuevo hogar era una pequeña casita a solo 10 minutos a pie tanto del colegio como del puerto, con un porche envolvente y un diminuto jardín de postal que llené de hierbas y flores perennes. El pueblo era pintoresco, casas blancas de tablilla, veleros balanceándose en el puerto, tiendas locales alineadas en la calle principal y senderos que serpenteaban por colinas cercanas con impresionantes vistas al mar. Los fines de semana exploraba mi nuevo entorno, descubriendo playas escondidas, probando caldos en cada restaurante, uniéndome a la sociedad histórica local y ofreciendo mi ayuda en el Museo Marítimo. Hice nuevos amigos gradualmente, sin forzar conexiones, apreciando el interés genuino que la gente mostraba por mí como recién llegada. Una tarde a finales de agosto, mientras me sentaba en el porche viendo el atardecer pintar el cielo de tonos rosados y dorados, mi teléfono vibró con un mensaje de Sara. ¿Adivina con quién me topé hoy? Daniel. Preguntó por ti. Mi estómago se encogió por un instante, pero la pánico que esperaba no llegó. ¿Qué le dijiste? Escribí. Que estás más feliz que nunca. No le gustó mucho esa respuesta.
Sonreí, imaginando la escena. ¿Y cómo se veía? Traje un traje caro, corte de pelo nuevo. El mismo Daniel de siempre. Mencionó que está comprometido con la hija de un banquero de inversiones. Quería que te enteraras. Guardé el teléfono, dejando que la información se asimilara. Antes, esa noticia podría haberme herido, no por celos, sino por implicar que había sido tan fácilmente reemplazada. Ahora, solo sentía una lejana compasión por la mujer que pronto se encontraría en la preciosa caja de cristal de la que escapé. ¿Debería preocuparme por ella? Le pregunté a Sara. Ya lo pensé, respondió. Le envié una nota anónima con recursos para identificar comportamientos controladores. Ahora la decisión es de ella. Esa noche soñé con el océano, inmenso, poderoso, siempre cambiante. Nadaba lejos de la orilla, pero en lugar de miedo, sentía emoción. Desperté con el sabor salado en los labios y la certeza de que estaba exactamente donde debía estar. El nuevo curso escolar comenzó con la promesa y la energía nerviosa que siempre acompaña a los nuevos comienzos. Como jefa de departamento, tenía mi propia oficina, un pequeño espacio con amplias ventanas que daban al patio del colegio. La decoré con obras de artistas locales, cómodas sillas para reuniones con estudiantes y enmarcadas citas de escritoras que me habían inspirado. Mi primera reunión departamental fue un éxito. Los demás profesores de inglés respondieron con entusiasmo a mis planes de unidades temáticas intergrado y proyectos de alfabetización comunitaria. Los alumnos, inicialmente curiosos por su nueva profesora forastera, se adaptaron rápidamente a mi estilo interactivo de enseñanza. Una tarde de octubre, casi 15 meses después de haber dejado a Daniel, me encontraba en el acantilado de la Doncella, un sendero que culminaba en un impresionante mirador del puerto de Camden y las islas cercanas. El follaje otoñal ardía en dorados y rojos a mi alrededor, y el aire, fresco y puro, llenaba mis pulmones. Había venido sola, algo que nunca habría hecho en mi vida anterior. Daniel hubiera considerado inseguro que una mujer hiciera senderismo en solitario, una de sus tantas reglas disfrazadas de preocupación. Sin embargo, ahí estaba, gloriosamente sola en la cima de una montaña que había escalado con mi propia fuerza. Inspiré profundamente, llenando mis pulmones con el aroma a pino y hojas caídas, y hablé en voz alta al vasto paisaje ante mí. Soy Emilia Miller. Enseño literatura. Cultivo albahaca en mi alféizar. Prefiero el café al té. Estoy aprendiendo a navegar. Soy pésima en los juegos de cartas, pero estoy tratando de mejorar. Me río demasiado fuerte en restaurantes silenciosos. No doblo mi ropa de inmediato. Duermo en medio de la cama. Uso rojo cuando me apetece. Cada afirmación se sintió como reclamar otro pedazo de mí misma, definiéndome en mis propios términos. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, pintando el mar y los bosques con luz dorada, añadí una última verdad: soy libre. Las palabras quedaron en el aire, simples pero profundas. No había ganado mi libertad en un solo momento dramático, sino a través de innumerables pequeñas decisiones, cada una alejándome un poco más de la persona que fui con Daniel y acercándome a la mujer que estaba destinada a ser. El camino aún no había terminado, seguían apareciendo momentos de duda, pesadillas ocasionales, disculpas reflejas por cosas que no requerían perdón. Pero esos momentos se volvían cada vez más escasos, y el espacio entre ellos, mayor, mientras continuaba sanando y creciendo. Descendiendo por el sendero al caer el anochecer, pensé en el camino que me había llevado hasta aquí, desde aquella cocina con su taza rota hasta esta ladera con vistas al Atlántico. No había sido una línea recta, sino un camino sinuoso con giros y desafíos inesperados. Sin embargo, cada paso, incluso los dolorosos, había sido necesario. De regreso en mi casita, encendí una chimenea pequeña y me acomodé en mi sillón favorito con un libro y una copa de vino. Mañana traería planes de clase, reuniones, compras, el ritmo ordinario de una vida que era enteramente mía para moldear. Las llamadas de Daniel habían cesado hace meses, su poder sobre mí disminuyendo hasta desvanecerse por completo. Si realmente había seguido adelante o simplemente había reconocido la futilidad de sus esfuerzos, no importaba. Lo que importaba era que yo había seguido adelante, construyendo una vida llena de significado y conexión. Mientras pasaba las páginas de mi novela,
Escuchando el crepitar del fuego y el distante sonido de las olas rompiendo en la orilla, sentí algo que antes parecía imposible: satisfacción. No la felicidad frágil que ocasionalmente vislumbraba en mi matrimonio, siempre dependiente del ánimo de Daniel, sino algo más profundo y sostenible. La clase de satisfacción que proviene de saber exactamente quién eres, y elegir, día tras día, ser esa persona por completo, con defectos, virtudes y peculiaridades. La clase de satisfacción que nadie te puede dar, ni nadie te puede quitar.